Estás entrando a un espacio de diálogo donde las diversas opiniones pueden convivir sin problema. Podemos estar o no de acuerdo, pero lo que buscamos es conocer juntos la verdad. La verdad, rompiendo el molde. Bienvenidos a Rompiendo el Molde. Todas las voces son escuchadas. Porque creemos lo que creemos. Porque pensamos lo que pensamos. Rompiendo el molde. Bien. Hola, ¿cómo están, banda? Bienvenidos a una emisión más de Rompiendo el Molde. Les saludo a su servidor y amigo Noel Santurrón Rodríguez, acompañándole como siempre. Y yo como siempre acompañado de Janet. Janet, ¿cómo estás? Muy bien, Noel. Como siempre lo digo, contenta de estar aquí acompañándote y acompañándolo usted donde quiera que esté. Aquí está Aoli Rodríguez. ¿Cómo estás, Aoli? Bien, contenta de estar aquí con ustedes una vez más. Oigan, fíjense que durante estas últimas semanas he estado aprendiendo muchas cosas y por eso es que las invité a que habláramos de este tema, porque yo le platicaba a Janet el otro día que estaba escuchando un podcast donde estaban hablando de personas que siempre están a la defensiva. Y regularmente nosotros, cuando pues se tratan esos temas, es más fácil pues pensar en otros. No, fulanito de tal, ¿no? Él es el que siempre está a la defensiva, nunca acepta un consejo, nunca acepta una corrección, siempre se enoja, siempre se altera. Y aunque tengo en casa a alguien que me dice que yo soy así, ¿cómo estás, Janet? ¿Todo bien? De hecho, yo pensé que nos invitaste porque pensabas que no. Pero algo que yo me di cuenta es que la mayoría de nosotros, cuando se trata de hablar de esos temas, podemos sentirnos aludidos, podemos sentir que se está haciendo referencia pues, a nosotros, a nuestra actitud y todo eso. Entonces me puse a investigar un poquito más acerca de por qué es que estamos a la defensiva y todo eso. Y me llevó a dos palabras. Era la frustración y el enojo. Entonces yo les dije, ¿por qué no hablamos de esos temas? Pero no a lo mejor de una manera tan profunda, o a lo mejor aquí Aoli es la que pudiera meterse más a las raíces y todo eso. Pero sí nos damos cuenta, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Sí nos damos cuenta cuando estamos enojados o nos sentimos frustrados? ¿O será que lo justificamos? Es que yo ando así como renegando todo el tiempo, porque si les hablo bonito a la gente no hace caso. Entonces siempre tengo que estar así como que exigiendo en la empresa, ¿no? No sé si han escuchado cosas así. Pero no necesariamente tiene que ser que estás a la defensiva cuando estás tratando de ordenar algo o que quieres que la gente entienda algo y te sientes como frustrado porque no lo entienden. Ajá. Pero creo, cuando platicabas acerca de esto, estaba haciendo así como que una introspección, ¿verdad? Y realmente sí me di cuenta de que muchas veces reacciono, estoy a la defensiva y dije, sí es cierto, inclusive... Sí soy. Sí, o sea, sí llega a pasar, o sea, mi tono en el que contesto y a lo mejor yo pues, no, pero la otra gente asegura. Tranquilo. Ándale, pero muchas veces la otra persona asegura que sí, que tu tono y yo creo todo comunica, ¿no? Ajá. Tu respiración, tu expresión, y entonces sí comunicamos que estamos a la defensiva o que ya de entrada estamos molestos. Oye, pero es que luego el problema es que te dicen, no, pero tranquilo, Noel, o sea, no te estoy regañando. Eso es peor. Parece que te ofenden. Y ahí, o sea, porque si somos realistas, en ese momento era para que dijéramos, no, perdón, sí comuniqué que estaba enojado, pero es que estaba un poco distraído. Pero creo que una buena manera de darnos cuenta si estamos a la defensiva es cuando en nuestro intento de aclarar las cosas las seguimos embarrando más, ¿no? O nos seguimos hundiendo más. Y ahí es cuando yo me di cuenta de que sí es cierto, sí estoy a la defensiva. Pero muchas veces como nos justificamos o creemos tener argumentos para decir, no, o sea, sí te estoy hablando así, pero no es en mala onda, es que yo así soy. Pero entonces en el yo así soy se justifican tantas malas actitudes y tantas ahí sentimientos amarrados ahí, frustraciones y todo eso, que yo dije, bueno, ¿será que ya nos malacostumbramos o nos acostumbramos a la mala vida? Pero ¿cómo darnos cuenta, Oli? A ver, ¿tú qué onda? ¿Tú te consideras que estás a la defensiva? Yo te veo muy equilibrada, muy tranquila, de hecho, y lo digo en serio,
he aprendido mucho de ti en estos últimos meses, años, porque yo veo que cada vez eres más consciente de tus emociones o de las reacciones que tienes, cosa que, por ejemplo, yo no, pero estoy aprendiendo. Pero a ver, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Yo creo que es eso, tenerlo consciente, porque iniciabas con una pregunta. ¿Nos damos cuenta cuando estamos enojados o cuando estamos a la defensiva? Yo creo que la mayoría de la gente no nos damos cuenta. O sea, reconocer emociones no es algo que está dentro de nuestra enseñanza de vida, ¿no? Que ya lo hablamos una vez, ¿no? O sea, no fuimos enseñados o no sabemos identificar qué es lo que estamos sintiendo realmente. Y entonces cuando descubrimos las emociones, empezamos a pensar por qué o qué fue lo que me hizo sentir así. Si alguien me hace notar y en una conversación, oye, bájale, tranquilo. Entonces empiezo a tratar de justificar el por qué estoy enojado, porque evidentemente en nuestra mente va a estar justificado estar enojado. Oye, tú nos platicaste que en alguna ocasión, mejor por tu manera de ser, que parece que siempre estás enojada. No te creas. O sea, primero la pone acá y primero me alza y luego te deja caer. No, es que tú nos platicaste una historia, incluso fuera del aire, no fue en un programa, donde tú reconociste o notaste que cuando tú en el ambiente en el que trabajas preguntas, ¿a quién le toca limpiar el baño hoy? Ya desde ahí, automáticamente toda la gente ya se enojó la Oli, ¿no? Ya, ¿por qué me está preguntando esto? Entonces, muchas veces cuando alguien te dice cosas, es un ejemplo nada más, Janet, ¿eh? ¿Quién lavó los trastes ahorita? Híjuela, ya de ahí ya empiezas tú a vacunarte. ¿Por qué? No, es que me gustó cómo los acomodaron. Pero ya tú ya sentiste ese enojo. Ahora, rara vez vas a preguntar quién lavó los trastes para dar un diploma, ¿no? O sea, casi siempre señalas algo porque te molestó o algo consideraste que no se hizo correctamente. Entonces yo dije, sí estoy a la defensiva. O sea, y siempre estoy tratando como de cuidarme. ¿Por qué está haciendo esa referencia? El clásico, Auli, quiero hablar contigo más tarde. O sea, si a mí alguien alguien me dice así, yo ya estoy imaginándome lo peor y llego a la reunión totalmente a la defensiva. Ya con la lista de argumentos hacia lo que tú posiblemente pensaste que podías haber hecho mal. Cuando honestamente no tengo ni la más remota idea de por qué me citó. A lo mejor es para un nuevo proyecto, una idea. Claro, cuando te dicen, oye, Noel, quería preguntarte algo acerca de esto. Descansas y te liberas y todo eso, ¿no? Entonces, pareciera cómico esto que estamos diciendo, pareciera algo muy simple y nos podemos reír, pero imagínate estar en relaciones laborales, familiares, donde todo mundo está a la defensiva, donde todo mundo se siente atacado, donde todo mundo siente que lo están juzgando. Es difícil y es desgastante, ¿no? Definitivamente. O sea, ¿por qué? Porque hay esa como fricción siempre, ¿no? Entonces, yo creo que, y muchas veces, no, como dice, efectivamente no te das cuenta hasta que alguien te lo hace evidente. Ajá. Y puedes tomar dos opciones, o no, o reconocer y analizarte, o decir no es así y cerrarte. Y yo creo que también bloqueas la oportunidad a crecer. Y yo creo que también te vas acostumbrando a esas atmósferas, ¿no? O sea, también es un poco difícil darte cuenta porque es tu modus vivendus. Entonces tiene que llegar un factor en el que te diga, o una persona o una situación en que te haga ver que realmente estás viviendo en una atmósfera de enojo o en una atmósfera donde te sientes atacado todo el tiempo. Oye, yo recuerdo hace varios años que llegó un conocido de la familia y estábamos ahí platicando entre primos. Y entonces llega este conocido y está conviviendo con nosotros varios días y antes de irse dice, la realidad es que yo los conozco y sé que no tienen broncas entre ustedes. Pero si yo no los conociera, diría que ustedes se tienen mucho coraje por la manera en la que se hablan. Y entonces nosotros nos volteamos a ver los primos y le pegamos. No es cierto. Y dijimos, se lo merecía, Dios. No, realmente no. O sea, pues podemos hablar y podemos cotorrear y todo eso. Y sabemos que es un ambiente
normal, y lo digo entre comillas, pero nos podemos mal acostumbrar a esos ambientes de estar a la defensiva, o a veces puede ser también una cuestión de temperamento, ¿no? Hay temperamentos que son, a lo mejor son más así rajatabla, no sé si sea la palabra. Directos. Más directos. Pero entonces, si tú no estás acostumbrado o no los conoces, lo puedes tomar como una ofensa, y entonces al día siguiente que llegas a ese mismo ambiente, ¿cómo llegas? Totalmente a la defensiva. Es más, a veces ni siquiera te dicen nada. Yo recuerdo, voy a echarme de cabeza aquí, hace varios años también era yo estudiante en la universidad, donde como que se corrió la fama de que en ese salón había unos muchachos que eran tremendos, ¿no? No voy a decir nombres para no salir raspado, ¿no? Pero entonces yo me acuerdo que llegó una maestra que nunca nos había dado clase, y entonces uno de mis amigos, con el cual pues ya como que le dijeron, esos dos en particular son tremendos. Me acuerdo que mi compañero levantó la mano para, no sé si quería ir al baño, algo que no tenía nada que ver con atacar a la maestra ni nada. En cuanto la maestra ve que levanta la mano, lo saca de clase. Y yo dije, esa maestra ya venía súper vacunada de que no te dejes de esos dos porque te van a hacer la vida imposible y bla, 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 bla. Y yo creo que muchas veces nosotros en los trabajos, en determinados ambientes, llegamos a la defensiva, llegamos de una manera muy agresiva, ¿no? Entonces, estaba yo checando información sobre ese tema y había una pregunta que me llamó la atención. Dice, ¿estás enojado? ¿Vives frustrado? ¿O eres agresivo? Porque es una línea bien delgada entre una cosa y otra, porque muchas veces no es que nos molestemos de lo que la gente nos dice. A veces, ante la primer pregunta o la mirada, ya estamos en ¿qué? No, nada, porque vas a decir algo, ya te vi la cara. No, o sea, estoy bien. Y de ahí empezamos a generar conflictos. Y perdón si me estoy proyectando mucho, pero es un tema muy fresco en mi vida. Y yo le decía a Janet, yo no quiero vivir así. Porque a lo mejor hay ambientes, y lo voy a decir con cuidado, no, ustedes me aclaran si no lo estoy expresando de manera correcta, donde a veces es un ambiente o un clima tan hostil que el estar como que a la defensiva te ayuda a protegerte. No sé si me explico. Pero a veces nos llevamos esa misma dinámica a nuestras casas, con nuestra familia o con nuestras hijas. De hecho, yo cuando estaba escuchando esto, en serio, casi se me salen las lágrimas, porque yo dije, qué papá tan hostil seguramente soy, porque a veces mis hijas llegan, ¿qué estás haciendo, papá? O sea, me hacen esa simple pregunta, ¿qué estás haciendo, papá? Y yo ya empiezo a imaginarme, va a querer que haga esto, va a querer que la lleve a esto, va a querer que... Y a lo mejor era una pregunta que mi hija simplemente me vio ahí. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Por qué me preguntas cómo estoy? ¿No me veo bien o qué? Súper a la defensiva. Pero bueno, me estoy echando mucho de cabeza yo. A ver qué pueden decir al respecto ustedes. A ver, Janet, tú. No, yo estaba de pensando que muchas veces es el mal manejo de esas situaciones o crisis o circunstancias. Y yo creo que el mal manejo produce eso. Estás como dicen, ciscado y no manejaste bien la situación de tal forma que ya estás a la defensiva y crees que las personas te quieren agredir, porque a lo mejor sí recibiste una agresión en algún momento y no lo manejaste correctamente. Pero muchas veces ni siquiera fueron estas personas. O sea, sí, pues te digo que ya estás, cosas. Cuando se maneja ese término de que ya quedó ciscado, no es por lo que le hizo esa persona en ese momento, sino es por la vivencia que tuvo. Ajá. Que creo que muchas veces no está bien manejado. Yo creo que hay otro factor importante. Cuando tú tienes que defenderte, es porque percibes una amenaza. Ajá. Algo de ti, o sea, a tu integridad o lo que sea. O sea, si alguien viene y te va a tirar un golpe, esa es una reacción en defensa adecuada. O sea, si tú te tapas la cara, si tú haces algo a favor de defenderte, es una reacción adecuada. Sí. Pero ¿a qué le tenemos miedo o de qué nos estamos defendiendo? Entonces yo creo que ahí entra también un factor muy importante que es la identidad. O sea, lo que tú crees de ti para que eso sea algo tan seguro
Ajá. que no necesites sentirte amenazado con cualquier comentario y no vas a perder nada en realidad. O sea, si tu jefe te dice, oye, necesito tener una reunión mañana, Ajá. y eso te lleva a pensar, ok, ¿qué hice? ¿Pero quién soy? Ajá. Y si el qué hice te va bien y dices, no, pues no he hecho nada. Entonces, ¿quién soy? ¿Por qué eso me tendría que amenazar? ¿Por qué tendría que sentirme amenazado? Y por lo tanto no tendría por qué tener una actitud defensiva ante algo que no me puede dañar. Ajá. ¿Sí me explico? Esa es una manera muy sabia y prudente de pensar, pero al menos en personas como yo, me cuesta mucho trabajo. O sea, yo mismo estoy como que en esa lucha de que, bueno, el jefe quiere hablar conmigo mañana. No, pero pues todo está bien. No tendría por qué haber un problema. No, voy a estar tranquilo. Pero luego la mente empieza de, híjole, y si te despiden o si te regañan, a lo mejor algún cliente se quejó, a lo mejor algún promo que hiciste no les gustó y empieza otra vez el hámster a crear todo eso. Ahorita tú mencionabas algo que me puso a pensar. No sé si alguna vez han sufrido alguna herida o algo, o que se lastimaron la muñeca o el brazo, donde lo traes así con mucho dolor, lo traes enyesado o vendado, y cuando sientes que alguien se está acercando a ti, no te ha tocado, pero automáticamente ya estás casi sintiendo el dolor y quieres, hazte para allá. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? Pues que no ves que estoy con el brazo. Y creo que muchas veces así andamos en nuestra vida. Estaba yo haciendo algunas anotaciones con respecto a por qué alguien puede estar siempre a la defensiva o por qué alguien puede sentirse o puede tener esa actitud agresiva o puede ser hasta cierto punto violento. Y yo le puse por conflictos no resueltos de manera sana o de manera saludable. También por heridas de la infancia. Que el gran problema con las heridas de la infancia es que muchas veces ni siquiera estamos conscientes que las tenemos. Y la otra, que para mí es algo muy común cuando ya somos adultos, es cuando estamos en el lugar equivocado. Pero no en una fiesta, no en un lugar específico, sino cuando yo tenía un plan, cuando yo tenía un sueño o un proyecto de vida y descubro que no estoy cumpliéndolo. Entonces, como no estoy a gusto, me siento frustrado, ¿no? Y cada quien, y aquí pudiéramos retomar un poquito lo que acaban de mencionar, ¿cómo te enseñaron a resolver esos conflictos en casa? Y yo creo que aquí podemos salir raspados muchos, porque honestamente muchos de nuestra generación, aunque mi generación es muy diferente a la generación de Janet y a la generación de Aoli, pero la realidad es que nuestros papás muy pocas veces te preguntaban, ¿cómo te sientes, Aoli, ante determinada situación? No. Entonces uno pues trataba de interpretar, no, es que esto me molestó, no estuvo bien, es que esta chava, pues si yo la quería bien, ¿por qué me hizo esto? Es que el patrón, ¿por qué me corrió de esta manera? Y empezamos a experimentar ese tipo de ideas, de conflictos, y lo resolvemos, y lo hago entre comillas nuevamente, porque a lo mejor ya no sientes tanto dolor, pero la herida sigue estando ahí. O como dicen por ahí, cuando te lastimas o te rompes un hueso, si el hueso soldó de manera equivocada, aunque ya está pegado, sigue estando mal. O sea, no hubo una correcta sanidad en esa situación. Y yo creo que muchos de nosotros, mucha de la gente que nos está escuchando, pudieran vivir de esa manera. Y a lo mejor si les preguntas, ¿por qué eres así? O sea, eres agresivo al hablar. O siempre estás respondiendo de una manera muy tosca, muy áspera. No sabemos en realidad qué pasó. Pero, a ver, platíquenme, ¿ustedes qué opinan de todo esto? O sea, ¿es difícil, es fácil? Porque a veces es rascarle a cosas que ni siquiera estamos conscientes que vivimos, ¿no? Yo creo que cada uno tiene un contexto tan diferente y una historia tan particular que no podríamos generalizar nada. Ajá. O sea, aun si una persona está hablando fuerte o no está hablando fuerte, están hablando en el mismo tono, Ajá. puede que una persona esté a la defensiva y puede que la otra no. Entonces, cuando generalizamos, podemos empezar en broncas, ¿verdad? Pero si no generalizamos y entendemos los contextos
y la gente se detiene a pensar porque en efecto venimos de una cultura donde no te permites pensar. Hace ratito decías, para una persona como yo es bien difícil como pararme y sentar cabeza y decir, no, es que eso es lo que soy, eso es un entrenamiento. Ajá. Entonces, como no tomamos el tiempo para hacerlo, nuestra mente está automatizada para estar a la defensiva. Entonces, tenemos que quitar ese hábito a través de sustituir todas esas ideas con algo que sea verdad y entonces poder y empezar a crear ese nuevo hábito hasta que llegue el punto en que se automatiza de la misma forma que se automatizó el anterior. Ajá, así como aprendí a resolver conflictos de una mala manera, es algo aprendido. Entonces puedo aprender sin importar la edad, sin importar mi contexto, a resolver las cosas de una manera sana y efectiva, ¿no? Sí, creo que ese punto es muy importante porque bien lo dice Aoli, o sea, no nos detenemos a pensar y realmente vivimos la vida y muchas veces incluso vivimos relaciones bastante tóxicas o nosotros vivimos inconformes en la manera en que vivimos, pero no nos detenemos. Y el analizar, el darnos esa oportunidad de analizar, nos permite tener una conciencia. Y el estar consciente de por qué reacciono yo así, definitivamente entre más lo empiezas a hacer, te es más fácil detectar ciertas cosas en ti, a que cuando no te das el tiempo, simplemente pues yo soy así. Y no es que mucha gente se justifica diciendo yo soy así. Ajá. O sea, ¿qué quieres? Si yo, pues sí, contesto así como enojado, pero así soy. ¿Y por qué eres así? O sea, como date esa oportunidad de pensar, o sea, ¿por qué yo? O sea, sí eres así. O sea, en realidad sí eres así, pero eso no quiere decir que esté correcto o que sea lo bueno. Correcto, incluso que tú mismo seas feliz siendo así y que las demás personas también se sientan cómodas con que tú seas así. Mira, yo en algún momento, no me acuerdo cuál era el tema, pero yo les decía, cuando Dios te estaba diseñando, no dijo, a Noel lo voy a diseñar de tal manera que el mundo esté en su contra. Cuando yo diseño a Oli, la voy a hacer de tal manera que la vida sea injusta con ella. No, o sea, realmente hay un plan bueno, hay un proyecto bueno para cada uno de nosotros, pero la vida es complicada. O sea, la vida es difícil y dependiendo de cómo la interpretemos nosotros, que también lo hemos hablado ese punto en otros programas, es que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir creciendo y vamos a ir madurando. Mucha gente que a lo mejor ya es un poquito como yo, ya adultos, que puedes decir, ¿qué tanto puedo aprender? Es bien difícil, porque toda tu vida has resuelto los conflictos de esa misma manera. Y cuando te sientes, cuando eres grosero, cuando eres tosco, cuando eres incluso violento con tus palabras, tú crees tener argumentos válidos para defenderte. Es que si la vida es injusta conmigo, yo tampoco me voy a dejar y voy a defenderme. Yo creo que muchas veces estas circunstancias nos van llevando al punto de tener una identidad que está distorsionada. Entonces, y tú llegas a creer que eso eres tú. Entonces, cuando analizas, te das cuenta que no eres así, que eso no eres tú y que las circunstancias que no se procesaron de manera correcta te llevaron a distorsionar tu identidad. Y tú estás creyendo que así es, pero no. Y como decías, Noel, la vida es bien difícil y es dura. Y sí te va a dar como que ese indicio de que, entonces eres esto, eres lo otro, de acuerdo a las circunstancias que vas pasando en la vida. Pero tienes que detenerte y decir, ok, ¿quién realmente soy fuera de todas esas circunstancias? Porque yo pienso que hay un proceso de aceptación, que tenemos un proceso de aceptación. Oye, me pasó esto cuando era niño y entonces acepto que soy así porque me pasó eso, es lógica. Pero resulta que nosotros no nos guiamos por la lógica nada más. O sea, el ser humano tiene una capacidad de adaptación y de resiliencia tan grande que aunque te haya pasado lo que te haya pasado, eres tú quien determina qué quieres para tu futuro, qué es lo que quieres ser. Oye, estaba pensando en cómo muchas veces una acción puede contaminar el filtro de tu corazón y todo lo que pasa, todo lo bueno que pueda suceder en tu vida,
ya no lo ves como algo bueno, ¿no? Yo pensaba en algunas frases, de hecho las anoté. Porque muchas veces podemos pensar o podemos creer que el mundo está en nuestra contra. Y hay personas que ahorita nos están escuchando que dicen, ¿por qué el mundo está en mi contra? ¿Por qué todo lo que yo intento hacer, aunque le eche muchísimas ganas, termina mal? O por ejemplo, ¿por qué nadie me comprende? ¿Por qué nadie entiende lo que yo vivo? Esas son ideas que pueden contaminar el filtro y todo lo que suceda. O sea, lo más seguro, o sea, y no quiero minimizar el dolor o no ser empático con la gente que nos esté escuchando, pero es muy probable que sí, a lo mejor tuviste una mala etapa, un mal momento, pero hay un montón de cosas positivas que suceden a tu alrededor. O sea, tienes una familia, tienes vida, tienes salud, no sé, muchísimas cosas, pero ya una vez que el filtro se contamina, hace que vivamos pensando que el mundo nos debe. Pero es más fácil pensar así porque así no eres responsable tú y no hay algo que puedas hacer porque tú crees que viene de afuera. ¿Sí me explico? Si el mundo está en contra de mí, es el mundo el que tiene la culpa y el que me ha hecho sentir mal. Si todo el mundo me trata mal, si todo a mí me sale mal, es responsabilidad de lo que sucede a mi alrededor. Ajá. Y entonces pareciera que es una forma muy cómoda y en realidad lo es porque pues me deposito así y yo no tengo la culpa. Y yo no estoy hablando de culpa en sí, pero sí de decisión. Pero cuando yo me doy cuenta de que yo puedo decidir cambiar esa actitud en mí, ese pensamiento, entonces todo cambia. Porque aun cuando, sí es cierto, a lo mejor las personas, o no todas, ¿verdad? Algunas van a tener malas actitudes hacia mí. Yo puedo tomarlo de manera diferente y procesarlo de manera diferente. Mientras todo el mundo sea el culpable y soy víctima y yo no puedo decidir, pues es más a gusto para mí, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que tener en claro que somos parte de este mundo, pero que el mundo no se rige por nuestra existencia. Entonces el hecho de que pensamos como el mundo está en contra mío, para mí es evidente ver que la formación de pensamiento tiene que ver con mi mundo, lo que a mí me afecta, lo que a mí me importa, lo que a mí me pasa. Entonces siempre que un ser humano se vuelve a sí mismo, va a tener problemas emocionales. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedad, fuimos diseñados para eso. Entonces tenemos que tomar en cuenta que existen cosas, existe la creación, existen otras personas y que todo el mundo no es nuestro mundo nada más. Que no gira en torno a mí. Sí, como a veces decimos, ¿no? Y si sentimos que el mundo está en nuestra contra o que nadie me entiende, pues cuando alguien me dice, es que tú no me entiendes, no te entiendo, esa es la verdad. O sea, no tengo la capacidad de empatizar contigo, de imaginarme tu dolor. Eso es lo único que yo puedo hacer. Pero así como que meterme a tu mundo, tomar tu lugar y decir como, sí, ya sentí exactamente tu dolor, ya sentí exactamente lo que te está pasando, estoy imposibilitada para hacer eso. Lo único que puedo hacer es tener empatía. Entonces, cuando la gente siente que en realidad el mundo no te entiende, es una demanda en la fantasía, porque el mundo no te puede entender. El mundo no eres tú. El mundo no pasó lo mismo que tú, no estuvo ahí. Y todo eso que tú estás tratando que la gente comprenda, se reduce simplemente a que estás tratando de tener compañía. Pero si estás buscando gente todo el tiempo que te entienda, no la vas a encontrar. Y es a lo mejor fuerte, pero puede tener empatía alguien contigo. Pero que alguien que se puso en tus zapatos y vivió lo que tú viviste en el mismo nivel es prácticamente imposible. Híjole, es un tema muy, muy complicado. Siempre pongo este ejemplo. Y perdón por la comparación. Pero imagínate un perrito que anda en la calle y es atropellado y una pierna está quebrada o está súper lastimada. ¿Cuánta gente al ver lo que está sufriendo no se quiere acercar para ayudarlo? Y todos sabemos cuál es por instinto la reacción de ese perrito cuando alguien trata de extenderle la mano. Lo va a querer morder, lo va a atacar. Y yo creo que muchas veces nosotros, en un principio, cuando estábamos frustrados, cuando estábamos enojados, lastimados,
muchas personas intentaron o intentan acercarse, acompañarnos y todo eso, pero nuestra actitud, o sea, no quiero confundirlos, porque muchas veces creo que podemos ser agresivos como una manera de protección también. Sí. Y no quiero justificar entonces de que, él como fue muy lastimado, tiene todo el derecho para ser agresivo. Porque yo creo que muchas veces así vivimos. Y creemos que como la vida fue injusta conmigo, como mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años, ahora que tengo 45, la gente debe de entender que yo sufrí mucho y que mi vida fue bien complicada. Y como la gente me ve como un adulto, pues ya no se van a acercar a decirme, ay no, el pobrecito porque tus papás se divorciaron cuando tú tenías 5 años. Eso no va a pasar, porque se supone que yo ya soy un adulto que procesó toda esa información. Pero si yo no lo he procesado, si yo no me he hecho responsable de mis emociones, yo vivo mentalmente exigiéndole a las personas, ¿por qué no me tienes consideración? ¿Por qué no me tratas bien? ¿Qué no ves? Que yo soy un niño que vivió dolor en la infancia y nadie me comprendió. Y es bien difícil porque yo sé que mucha gente ni siquiera sabe por qué está molesta, ni siquiera sabe por qué se siente agredida, pero venimos cargando un montón de heridas y como la gente ya ni siquiera nos pregunta, se hace más grande el dolor. Esos cheques en blanco, ¿no? De los cuales hemos hablado que traes ahí guardados y que quieres hacerlos válidos. Pero para empezar, la gente muchas veces ni siquiera sabe. Ajá. Y no tendrían por qué pagártelos. Pero a veces creemos que tenemos esa justificación. Yo creo que precisamente cuando estos procesos no son bien tratados y no hay ese ciclo, ya sea de duelo, de poder superar circunstancias que nos pasaron que sí fueron traumáticas y que nadie está diciendo que, o sea, ¿por qué te pones así por eso, no? Pero que sí tenemos que tratar para que luego no andemos por la vida queriendo que otros paguen esos platos rotos. Entonces, si nosotros podemos identificar, o la gente que nos está escuchando puede identificar que está a la defensiva, que constantemente está enojado, o que tiene esos sentimientos de incomprensión, o de que el mundo está en mi contra, es como, detente, vamos deteniéndonos y vamos diciendo, ok, ¿por qué soy así? Y va a haber dolores que ni siquiera van a estar en tu conciencia ya. O sea, porque si tú tienes una fractura si tienes 50 años, si tienes una fractura que se te hizo cuando tenías 5, probablemente el recuerdo no va a estar fresco. Ajá. No va a poder venir a tu memoria. Pero si sabes que, ok, yo soy alguien que está a la defensiva. ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué parte de mi cuerpo me duele? ¿Qué parte de mi alma me duele? Y esa parte te va a poder decir que hay ahí una fractura. Esa fractura a lo mejor no vas a llegar, porque digo esto porque mucha gente también puede irse muy profundo. Ajá. A decir como, ¿y de dónde saldría esto? ¿Y por qué me duele esta mano? Y a lo mejor cuando tenía 3 años, alguien me golpeó la mano y yo ni siquiera sé. Y eso empieza a generar mucha ansiedad. Ajá. Entonces yo siempre digo, no necesitan, lo que recuerden es gracia, lo que recuerden es un regalo, pero lo que no recuerden, no le busques. Vea los síntomas, ahí están los síntomas te están diciendo que algo estuvo mal. Y esos síntomas te están diciendo que a lo mejor puedes ir más profundo, pero no te obligues a tratar de descubrir cada herida que está en tu corazón, en tu alma, porque entonces va a ser un proceso muy desgastante. Mira, voy a hablar un poquito de mi experiencia. Les conté al principio del programa que estuve escuchando yo diferentes materiales, podcasts donde hablaban de esto, porque mucha gente está a la defensiva. Lógicamente, cuando yo empecé a escucharlo, pues yo no me sentí como que lo voy a escuchar porque yo soy una persona que está así. Pero ya cuando empiezo a escuchar los síntomas, por así decirlo, o el fruto de una persona que siempre está a la defensiva, yo dije, pues pudiera ser que yo esté así. Y más porque Janet siempre me lo ha dicho. A veces es difícil hablar contigo en el sentido de que te puedes ofender. A lo mejor pensamos que estar a la defensiva es ser violento en las palabras, pero no. Yo, por ejemplo, muchas veces me descubro siendo, ok, está bien. Pero cuando yo estoy solo, yo me siento, es que ¿por qué no valoran lo que yo hago? ¿Por qué no reconocen que lo que yo hago es importante? Pero eso me hace sentir que la vida es injusta conmigo, que los demás no valoran o no reconocen
lo que yo hago. Entonces, eso no es sano, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque al final es una situación emocional que yo no he resuelto y que entonces cuando la gente venga y me diga algo, es una frase que yo le digo mucho a Janet. Janet, aunque me quede serio, aunque parezca que no lo estoy recibiendo, tú siempre que veas algo en mí, ten la confianza. Bueno, para la gente que no sabe, Janet es mi esposa, ¿no? Por eso, por eso es que tenemos este tipo de pláticas y todo eso. Porque lo más fácil para mí o para la gente es que a Noel no se le puede decir nada. Porque siempre que yo le digo algo, se enoja, se siente o tiene esta reacción. Pero yo le digo, ahora, no estoy diciendo como que aunque me enoje, Janet, sígueme diciendo. No, mi reto es no quiero enojarme y quiero estar tranquilo y quiero estar bien y quiero que esa palabra, ese consejo que me da caiga en buena tierra y siempre lo proceso, pero no es sencillo y seguramente porque eso que Janet hace o eso que mi jefe en el trabajo hace o algún compañero o algún maestro hace es un detonante nada más, es como ese toquecito en la herida, pero ellos no me hirieron. Ellos no hicieron lo que traigo en mi corazón. Bueno, en algunos casos sí puede ser, ¿no? Uh-huh. Pero regularmente no pasa así. Pero como son conflictos no resueltos, al final quien llegue y trate de tocar mi hombro que está dislocado, yo voy a tratar de morderlo y voy a ser agresivo. Y la parte que más me preocupó o me dolió fue cómo mis hijos o cómo la gente que yo amo se acerca a mí. Entonces yo traté de ponerme en algún momento en la mente o en los zapatos de mis hijas. Yo dije, cuando mis hijas quieran hablar conmigo, ¿cómo es mi respuesta? ¿Cómo es mi reacción? O sea, si llega mi hija y me dice, oye papá, ¿podemos hacer esto? ¿Cómo reacciono? Y me di cuenta que no era la reacción correcta. No me siento orgulloso y aclaro, no me considero, creo que no soy un papá agresivo o violento, no utilizo palabras que lastimen, pero mi actitud creo que sí es de alguien que está a la defensiva. ¿Cómo quieren que yo me ponga a jugar con ellas? ¿Que no ven todo el trabajo que yo tengo? ¿Cómo quieren que yo haga esto? ¿Que no son conscientes? Yo digo, no son conscientes, son niñas. Y ellas quieren pasar tiempo con su papá. El que debería estar consciente soy yo. Pero como estoy lastimado, porque no me siento valorado, no me siento reconocido en lo que hago, estoy a la defensiva. Y perdón si abro mi corazón, pero créanme que mucho de lo que estamos hablando el día de hoy tiene que ver con eso, con atreverte a reconocer que a veces no estás teniendo la actitud correcta y que sí terminas siendo agresivo, estando a la defensiva. Y la gente no se quiere acercar contigo. O sea, a veces la gente no quiere pasar tiempo con Noel. A veces la gente no quiere pasar tiempo contigo. Y no es porque los vas a golpear. Simple y sencillamente porque pues siempre reaccionas de una manera que no aporta a la comunidad. No sé si me estoy explicando con todo esto. Sí, yo he pensado, hablando acerca de este tema que hemos estado platicando pues en la semana. Y uno pues obviamente te pones a analizar. Y he encontrado en este análisis, digo, ¿por qué muchas veces, incluso cuando alguien se acerca a confrontarme por algo que no hice, yo ya sé que no lo hice? Entonces, como yo ya sé que yo misma me siento frustrada porque no alcancé a hacerlo, porque no alcancé mis metas, qué sé yo, y siento esa frustración. Y de entrada, al saber que no cumplí, estoy a la defensiva. Pero cuando entonces empiezo a buscar pues mis excusas, ¿no? Algo con qué defenderme. Cuando llegan a confrontarme es ¿y cómo quieres? Entonces digo, no, pues no, al contrario, tú vienes a resaltar que no lo hice, pero mira, yo soy la víctima, porque mira, no lo hice por esto. Entonces me estoy tratando de justificar. Estoy hablando de procesos que yo estoy analizando, ¿no? Y digo, qué interesante. O sea, realmente mi respuesta es a quererme justificar y ya estoy a la defensiva porque yo misma ya sé que estoy haciendo algo incorrecto. ¿Sí me explico? Ejemplo, regularmente, vamos a suponer, en una familia se come a las 3 de la tarde. Llegan los hijos y le preguntan, mamá,
¿todavía no está la comida? Porque a lo mejor tienen hambre o no sé. Y esa pregunta se convierte en un detonante brutal donde la mamá, pues ¿cómo quieres que esté la comida? ¿Qué no ves que me puse a alzar y tranquila mamá o tranquilo papá? O sea, es una pregunta simple, pero en ese tipo de reacciones, creo yo, porque tenemos que ir al corte, nos podemos dar cuenta qué tan a la defensiva estamos. O sea, si en una pregunta tan simple, tan básica como ¿ya está la comida? ¿O ahora qué vamos a comer? ¿O a dónde vamos a ir el fin de semana? Y termina siendo un conflicto. Yo creo que como personas tenemos que analizarnos y también reconocer que a lo mejor nuestras crisis existenciales se las hemos compartido a nuestros hijos, porque a lo mejor cualquier pregunta, cualquier plática termina en bronca en muchas familias, en muchos trabajos. ¿Quieren decir algo o nos vamos a corte? Vamos a corte. Ok, vámonos a corte y regresamos a seguir rompiendo el molde. Queremos saber de ti, lo que piensas. Nos gusta hablar, pero también leer y escuchar. Comunícate con nosotros por Facebook. Encuéntranos como Rompiendo el Molde Radio. Todas las voces son escuchadas. Bien. Continuamos en Rompiendo el Molde y estamos platicando acerca de qué. Es que el tema era la frustración, el enojo, estar a la defensiva. Y quiero que en estos últimos minutos que nos quedaron, en esa segunda parte, hablemos de algo que sigue siendo un tema muy delicado, complicado para muchos, porque también creo que ya cuando somos adultos, a veces somos agresivos y sentimos que la vida es injusta con nosotros porque no estamos recibiendo la recompensa que nosotros creemos merecer, pero tiene que ver mucho de sentirnos que estamos en el lugar incorrecto. De sentir que esta no es la vida que yo quería, este no es el matrimonio, esta no es la relación, esta no es la empresa que yo soñé. Entonces, imagínate estar en un ambiente laboral, imagínate estar en un lugar donde no es donde tú quieres, vas a estar a la defensiva y vas a estar agresivo y vas a estar frustrado, ¿no? Eso se conecta mucho, Noel, con la cuestión de poca tolerancia a la frustración. Ajá. ¿Por qué? Porque si hablamos de frustración, es ese sentimiento que nos da cuando no podemos satisfacer un deseo o una necesidad. Entonces vamos creciendo con la idea de que lo que deseamos y lo que necesitamos se tiene que dar en automático. Y cuando no es así, entonces decimos, no, pues esta no es la vida que me corresponde, porque no es la misma vida que yo estoy deseando o que yo estoy necesitando en mi mente. Oye, pero tiene que ver con lo que hablábamos antes de irnos a corte, de que la vida no siempre va a ser como tú la planeaste. Y eso es lógico. Pero sí hay muchas ocasiones en tu vida y yo creo que la mayoría de la gente tristemente vive o vivimos de esa manera en la que realmente sentimos que las expectativas no se cumplieron, que los anhelos que tú tenías o por lo que tanto luchaste quizá no se cumplió y esperabas recibir algo y no recibiste en muchas maneras. Entonces creo que llegas a un punto en tu vida en que hay tanto enojo acumulado, tanta tristeza, enojo. ¿Por qué? Porque no se dio como lo esperabas. Pudiéramos decir que es frustración que se refleja con enojo. Hay quienes la frustración la pueden llevar a la tristeza, probablemente, ¿no? O sea, cada uno la podemos canalizar de manera distinta, pero al final volvemos al punto. Sentimos que alguien tiene que pagar las cuentas y eso nos lleva a no ser prudentes en cómo nos comunicamos o nos relacionamos con los demás. Sí, yo he escuchado a gente que dice que nació en la época equivocada y yo pienso, wow. O sea, ¿qué es lo que esta persona está deseando en su corazón, en su mente, que el tiempo que se le dio para vivir no le satisface? O sea, es una insatisfacción no nada más en la vida, sino en el tiempo que le tocó vivir. Entonces yo pienso como, ¿cuántas veces nosotros vivimos así? O sea, sintiéndonos, a veces no lo decimos, a veces no lo vamos a expresar, pero sintiendo que estamos en el lugar equivocado, en la época equivocada, con las personas equivocadas. Y como, pues si mi papá fuera diferente, otra cosa hubiera sido conmigo.
si mi familia fuera diferente, sí. Y no lo expresamos, pero la verdad es que es mucho más común de lo que pensamos. Y tenemos reproches, ¿no? Sí. Tiene que ver mucho con esto que platicábamos antes de comenzar el programa acerca de cuando estás ligado a otra persona. Y entonces tú dices, yo soy así porque esta persona o mis papás o tal son así. Y vamos creyendo, yo soy el resultado, pero me ligo a eso como si mi vida dependiera de las decisiones de otras personas. Y así vamos como que ligándonos a gente. Entonces, pues es bien difícil así. Pero al final porque entonces dependemos de los demás. Mira, voy a poner el ejemplo de Aoli. Aoli vivió una muy buena etapa de su vida siendo niña, adolescente en Baja California Sur. Constitución, para ser más. En Ciudad Constitución, Baja California Sur. En el paraíso, por favor. Ok, ustedes discúlpenla, ¿no? Y a lo mejor, vamos a suponer que ella se viene para acá, a nuestra ciudad, y algo no salió del todo bien. Usted póngale el título que quiera. Y ella empieza a crear la idea de si yo me hubiera quedado a vivir allá, mi vida hubiera sido diferente. Entonces empiezo inconscientemente o a veces conscientemente a reprochar a sus papás por esa decisión que tomaron y empiezo a agarrar coraje a la tierra en la que vivo. Porque aquí todo es malo, aquí nada funciona, aquí todo está pésimo. Desde que llegué aquí. Allá es el paraíso, allá es la gloria, allá la gente sí me quería, allá. Y entonces todo eso, pues lo sigues cargando, lo sigues arrastrando y no vas a ser feliz. Ahora, tienes de dos sopas. Yo te diría, pues váyase para allá, mija. Si realmente crees que allá es el paraíso, váyase para allá. Bueno, no se lo voy a decir así de esa manera, ¿no? No me regresaron. No, de verdad, duré un año. Ajá. Y eso demuestra mi poca tolerancia a la frustración. Un año cada vez que regresaba de la escuela a mis 13 años diciéndole, vámonos, por favor, vámonos. Okay. Vamos a regresarnos, por favor, vamos a regresarnos. Y ese primer año fue horrible. Cuando hay una aceptación, entonces empiezan tus ojos a abrirse a que también en donde estás, en el tiempo, y se lleva a cabo esta cuestión que es muy clara en la Biblia, todas las cosas te ayudan a bien, que es bien difícil de entender cuando tienes un volcán de emociones, cuando tienes un volcán de enojo, un volcán de tristeza, pero es bien complicado entenderlo, pero es real. Eso no le quita que sea real. Que sea difícil no le quita que sea real. Entonces empiezas a interpretar la vida. Si tú empiezas a interpretar la vida como algo que te suma y no que te resta, entonces de verdad, tus decisiones cambian. De verdad, no tienes por qué estar a la defensiva con algo que te suma. Hay una historia que Janet cuenta de cuando ella estaba en secundaria, donde una vez un maestro, o no sé si fue el maestro o un prefecto, ella sintió que fue injusto con ella. Y el papá de Janet en ese momento estaba fuera del país. Y ella, me acuerdo que siempre platica, que ella pensaba, si mi papá hubiera estado aquí, eso no hubiera pasado. Hubiera venido a defenderme. Y lo quiero tomar nada más como un ejemplo. No estoy diciendo que sea un conflicto en la vida de Janet. Pero imagínate una persona que perdió a sus papás o a su mamá o a su papá cuando era niño. Si él hubiera estado aquí, mi vida hubiera sido diferente. Si mi mamá hubiera estado aquí, y claro, hay dolor. Y es un dolor válido y serio. Y a lo mejor esto que voy a decir no suena muy empático, pero tienes que reconocer y aceptar, ya no estás en Constitución, tu papá o tu mamá ya no está contigo, ya no trabajas en esa empresa, ya esta persona ya no es tu amiga. O sea, todo lo que tú te puedas imaginar. Y yo sé que es bien complicado porque tiene que ver con ese proceso de duelo. Pero si no lo aceptas, puede pasar tu vida completa y reprocharle a quien tengas enfrente esa situación, ¿no? Ser resilientes, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. Y me estaba riendo ahorita que decías ese ejemplo porque me estaba acordando. Y me estaba acordando que a veces sí podemos hasta agarrar pretextos y si bien es cierto, los papás siempre hacen falta, sobre todo en etapas tan importantes como la adolescencia, pero recordaba de que me porté mal. O sea, hice algo indebido y si bien es cierto fue grosero y me regañó fuerte,
pero por algo que hice incorrecto. Entonces, a lo mejor si hubiera estado tu papá, te hubiera... O sea, a lo mejor me hubiera ido peor. Pero tú creíste diferente. Pero tú puedes tomar esa de víctima y decir, es que porque no estuvo mi papá, y decir, es culpable mi papá porque me abandonó en ese tiempo, que no me abandonó, ¿verdad? No era un abandono, pero tú puedes torcer las cosas. Yo estaba sola, tanta falta que me hizo, y en realidad llevamos a veces las cosas a un punto de esa victimización y de esa tragedia que no son así. Entonces por eso ahorita me estaba dando risa, porque dije, pues me porté mal, no manches, aunque hubiera estado mi papá, pues fue una consecuencia de una mala acción que yo tuve. Ajá. Pero pude haberme quedado también en mi amargura y decir, pobre niña, que no estaba su papá para defenderla. ¿Sí me explico? Cómo hay veces que torcemos las cosas. Y yo creo que sí ayuda mucho como poner el equilibrio, ¿no? Equilibrio. Y decir, ok, sí pasó esto, pero pues no pasa nada. O sea, lo puedo superar porque soy más fuerte. O sea, tengo las herramientas y Dios puso en mí esa capacidad para resolver y para lidiar con esas emociones. Pero cuando creemos la mentira de que no podemos lidiar con esas emociones, vamos a abrazar el dolor y nos vamos a quedar ahí. A veces por cosas tan sencillas que pudieron haber sido resueltas de una manera fácil. Sí, estaba pensando acerca de cómo sabes si estás elaborando bien una emoción. Como una tristeza, así como hay casos donde son sencillos de resolver, también hay casos que son complicados, que son reales y que requieren un dolor, pasar un dolor fuerte. Y todo ese volcán de emociones del que estábamos hablando, ¿cómo sabemos si lo estamos realmente elaborando de manera correcta? O sea, si tu tristeza va a terminar en que eres un gusano, en que no sirves para nada, en un ataque a tu identidad, no estás haciéndolo de la mejor manera, no estás procesándolo de la mejor manera. Si esa misma tristeza va a terminar en que Dios es injusto, que la gente es injusta, que todos están en contra de mí, no lo estamos elaborando de una buena manera. Porque también hablamos anteriormente en otros programas, las emociones tienen una función y esa función es a nuestro favor, no es a nuestra contra. Entonces tú puedes saber cuando estás elaborando una emoción de una buena manera cuando te suma, cuando te ayuda a descubrir quién eres y lo capaz que eres para superar esa situación. Fuera de eso, hay que tener cuidado con cómo solucionamos. Mira, aquí dice algo bien interesante. La ira reduce los niveles de cortisol, lo que amortigua los efectos nocivos del estrés en el cuerpo. O sea, no estamos diciendo, es que usted no tiene por qué enojarse. El enojo es del diablo, usted pórtese bien. O sea, porque eso regularmente es lo que hacemos, ¿no? O sea, cuando eso se convierte en un problema, como la Biblia lo dice. O sea, puedes enojarte, pero no peques, pero no la riegues. O sea, muchas veces yo puedo decirle a alguien, es que estoy molesto por esto que tú hiciste. Y mi enojo es válido. Pero yo necesito entender que es esa válvula de escape para sacar lo que en ese momento, esa cascada o ese volcán emocional que tú mencionas, Sauli. Pero ok, ya lo dije, ya me expresé, lo menciono porque es una conducta que no apruebo y espero que lo tomes en consideración. Perdón, pero la vida sigue y ya me liberé y ya me enojé, pero mi relación contigo se mantiene. Pero si yo no lo hago de manera correcta, voy a estar enojado 3 días y pueden decirme, oye Noel, ya lo hablamos, acepté, ya te ofrecí una disculpa, pero si yo realmente no sé manejar, no sé canalizar esas emociones, voy a terminar mal y entonces te voy a estar reprochando. Es que me acuerdo que en el año de 1984 a las 6 de la tarde tú dijiste eso. O sea, no sé, nunca se procesó esa situación. Y cada vez que pase algo parecido, o siempre voy a estar tratando de vengarme esa infidelidad, o esa mentira, o ese engaño, o ese conflicto no resuelto o resuelto de manera equivocada, ¿no? Sí, creo que todo esto es bastante importante y sí nos ayuda, y usted que nos escucha,
quizás se sintió identificado porque a veces escuchamos y yo la verdad digo, sí soy, ¿verdad? y yo creo que es importante que no nos quedemos ahí. Y creo que después de tener esa conciencia, cuando suceden cosas que no reaccionaste de la mejor manera, ya eres más consciente y dices, ¿por qué? ¿Qué había? O sea, ¿por qué me enojé tanto por un comentario que hizo esta persona? O porque me reclamó por algo y a lo mejor tenía razón de reclamarme, pero ¿por qué me enfurecí tanto? ¿Qué es lo que me llevó a sentir ese enojo? Está detonando, ¿no? Ajá, ¿qué hay detrás de ese enojo tan exagerado? Y aceptarlo y tratarlo. Y yo creo que ese es el punto. Cuando simplemente vamos por la vida viviendo así, estamos inconformes con todo, con nuestra vida, nos sentimos decepcionados por nosotros mismos, por la gente que está a nuestro lado, y la vida es una excepción. Entonces sí es importante, Dios, pues ayúdame, ¿no? Aún inclusive de las cosas que no soy consciente, como decía Oli, ¿de qué manera puedo yo resolver esta situación y dejar de vivir así? Sí, escuchaba recientemente una frase que la vida es muy difícil, pero siempre se las arregla para ser bonita. La vida es difícil y luego te mueres. No, la mía tiene más esperanza, ¿no? Ok, perdón. La vida es difícil, pero siempre se las arregla para ser hermosa. Ok. Sí, hay mucha diferencia entre una frase y otra, ¿no? Y yo creo que a veces la respuesta está frente a nuestros ojos, pero nos cuesta trabajo reconocer y aceptar. Si ustedes se dieron cuenta, querido público, mucho de lo que hablamos tiene que ver con hacerte responsable y dejar de culpar. Y eso no es fácil. O sea, porque como yo lo dije hace rato, a veces ese enojo que es resultado de una frustración o de algo que no se manejó de manera correcta, se va convirtiendo en parte de nuestra identidad torcida, de nuestra identidad caída, por así decirlo. Entonces, a veces nos gusta que la gente diga, no hombre, esa Janet, cuidado, ella cualquier cosita te va a decir tus verdades en la cara. Es de mecha corta. Es de mecha corta, ¿no? Oye, y fíjate que deberíamos de hacerlo, Oli, porque creo que como adultos nos hace mucha falta también enseñarle a nuestros hijos a que aprendan a identificar sus emociones y a manejar sus emociones. Porque esto que estamos hablando ya como adultos, yo creo que son cosas que si hubiéramos aprendido a manejar en la infancia, nos evitaría un montón de problemas. Pero por culpa de nuestros padres. No es cierto. Pero salí peor, ¿no? Todo lo bonito que dijimos en el programa ya lo eché a perder. No, o sea, pero es cierto. Porque una característica de este mundo y de esta sociedad es que quiere resultados inmediatos. No hay mucho rango a la frustración, no hay espacio para la frustración. Si no lo consigo de manera inmediata, me siento enojado y empiezo a hablar mal y empiezo a renegar y todo eso. Tenemos que aprender, pero bueno, llegamos al final del programa. ¿Alguna idea final que tengan? No, nada más animar, ¿no? O sea, eso es para animar y crecer. Y yo creo que Dios quiere que crezcamos. O sea, es su voluntad, no es su voluntad que vivamos así. Ok, muy bien. Gracias, Oli. Definitivamente hay esperanza. Y como bien dicen, nunca es tarde como para empezar el proceso de cambio. No se resigne a la vida que tiene si no está contento y no está satisfecho, si no es feliz y no estamos haciendo algo para que la gente que está a nuestro alrededor sea feliz también. Me despido, mi nombre es Noel Santurrón Rodríguez y recuérdenlo, Dios los ama a pesar de sus rostros. Cuídense, pórtense muy bien, señores. Bye, bye, bye. Todos podemos hablar, todos podemos debatir, todos podemos dar nuestra opinión. Pero no todos estamos dispuestos a cambiar. Tú decides. Te esperamos en nuestro próximo programa. Rompiendo el molde. Este programa es una producción de Misión Consentidos. Rompiendo el molde.